Actualmente nos encontramos en un proceso electoral en el cual es de suma importancia prever y tomar en cuenta los escenarios posibles para mantener nuestras finanzas sanas y también conocer el panorama empresarial y social. Para este episodio contaremos como invitado con un experto en finanzas, el maestro Héctor Mendiola Sáenz, quien nos platicará sobre este tema. Bienvenidos al podcast El Educador, un espacio creado por Educación Superior del Pacífico, donde hablamos de los temas más actuales de la industria y de los negocios. Además, conocerás las historias de éxito de alumnos, egresados y amigos de la comunidad Pacífico. Bienvenido, estás en El Educador. Maestro Héctor, bienvenido al podcast El Educador. Nos da mucho gusto que este día nos acompañes. Y bueno, antes de empezar a platicar de este tema tan interesante de las finanzas, quisiéramos que nos platicaras también, pues, quién es Héctor Mendiola, un poco de tu historia, por qué estudiaste, qué carrera estudiaste, tu maestría y qué te llevó a dedicarte, pues, como un experto financiero. Adrián, muchas gracias por la invitación y a la escuela, sí, a la Escuela de Negocios del Pacífico le agradezco esta oportunidad que viene desde hace muchos años, ¿no? Mi relación con la escuela en sí, que esto inicia antes, pues yo soy economista de formación. Muy bien. Sí, estudié en la UNAM, sí, que todavía está considerada dentro de las mejores universidades del mundo. Claro. Sí, anda en un buen ranking. Pero soy una generación en la que se combinaba todavía, había secuelas de un movimiento político del 68-71. Uh-huh. Sí, yo terminé mi carrera en 1979. Okay. Sí, y desde ese entonces nació mi inquietud por la cuestión financiera, y en aquel tiempo era con una visión financiera país. Yo cuando estudié economía me veía como parte de ser integrante del Banco de México, de la Secretaría de Comercio, de la Secretaría de Hacienda, porque siempre he tenido esa visión, esa motivación de contribuir en algo a la sociedad. En parte por eso me gusta mucho la educación. Claro. ¿Sí? Donde compartes el conocimiento, y como la escuela nos ha dado esa categoría de catedráticos y facilitadores de conocimiento, ¿no? Uh-huh. Y entonces, desde se da una circunstancia muy particular en mi formación, que conozco a un doctor en economía que venía de Chile. Okay. Después de que había sido él un poco, pues dijéramos, tuvo que ser refugiado en México, porque en aquel tiempo pues todavía las situaciones políticas en Chile eran muy tensas, ¿no? Claro, sí. Y me guía a través de mi carrera, me lo conozco por circunstancia en Introducción a la Economía, que eran nuestras primeras materias, ¿sí? Y nos hacemos buenos amigos, lo cual me lleva también a hacer prácticas, mis últimas prácticas profesionales, no profesionales, sino las, dijéramos, como académicas con él. Uh-huh. Y me invita a dar la misma clase que yo tomé con él, donde era la Introducción a la Economía, y como la economía me agrada mucho, me entusiasma mucho, me dice en aquel entonces, fíjate que mantienes atentos a los alumnos, ¿no? Yo tenía 22 años, ¿no? Entonces... ¿Recién egresado o estabas por egresar? Sí, exactamente, estaba yo por egresar, ¿no? Y sí me sorprendí hace un poquito ni yo me daba cuenta en esa parte, ¿no? Uh-huh. Entonces, de ahí viene mi tesis, que fueron los criterios de evaluación económica en un proyecto de inversión minero metalúrgico. Okay. Mis últimos 2 años trabajé para la Secretaría de Fomento Minero. Okay. Sí, y trabajé escribía para una carta económica, como también hacía las evaluaciones de los proyectos de inversión para que esta Comisión de Fomento Minero, que se fondeaba con Nacional Financiera, uh-huh, sí les diera recursos a los pequeños mineros mexicanos, ¿no? Ah, qué interesante. Entonces, desde aquel tiempo nace esa perspectiva de estar estudiando las cuestiones financieras de alguna manera, ¿no? Posteriormente hago una maestría en Boise State University y me enfoco igual por circunstancias me llevan mis maestros, lo que tú quieras, hacia una especialización de estrategias, ¿sí?, financieras, o sea, en el sentido de cómo la estrategia de una empresa, ¿sí?, es tan importante la cuestión financiera en cómo optimizar los recursos, ¿no? Uh-huh.
Y aquí nos enfrentamos a algo muy interesante, combinando un poco ahorita la cuestión de las pymes, ¿sí? Sí. La cultura financiera las empresas, las pymes en México son empresas de un solo hombre, inicialmente, algunas luego llegan a hablar de consejos y de tener socios, etcétera, pero parte de eso es porque nuestra cultura financiera ha evolucionado muy lentamente, ¿no? Claro. Aquí tenemos la fortuna de estar en la frontera. Sí, en la frontera con California, que es una de las 10 economías del mundo y que tiene a la capital ahorita tecnológica, que es Silicon Valley, Claro. que está teniendo sus retos también, porque por ahí hablan que Austin en Texas le está planteando... Sí, por las cuestiones fiscales. Ajá. Principalmente de costos, ¿no? Pero resulta que Silicon Valley tiene algo muy distinto, y aquí yo lo veo también un poco como con la escuela, ¿sí? Silicon Valley tiene a Stanford. Ajá. Y Austin no tiene universidad de la calidad de Stanford. Y aquí es donde se combina mucho esa parte del conocimiento que promueve la escuela, ¿no? Sí, y que a mí me ha permitido desde hace cerca de... Igual, la escuela tiene 22 años, y por mis circunstancias conozco al fundador de la escuela, al doctor Julián León. Sí, quien te manda saludos. Y ahí es donde me gustaría preguntarte, ¿cómo nace tu relación con la Escuela de Negocios del Pacífico? ¿Desde cuándo inicias tú a ser facilitador y experto en finanzas? Es muy singular esa situación porque el doctor Julián León y yo somos más o menos contemporáneos. En aquel tiempo yo tenía una empresa de consultoría que se llamaba Sistemas de Control y Planeación Financiera. Entonces, de repente nos encontrábamos ambos compitiendo por contratos, siempre hicimos estudios para la Secretaría de Desarrollo Económico, participábamos en foros, ¿sí? Por esa formación académica que siempre me ha gustado, ¿no? Entonces, yo era también consultor del Banco de Comercio Exterior y consultor por Nacional Financiera, y siempre me he enfocado mucho a la pyme. Okay. O sea, yo no me muevo a la parte corporativa ni a la mediana empresa quizás, ¿no? Sí, la pyme, porque la pyme, pues ya sabes que somos más o menos 4 millones de unidades económicas y cerca del 90% somos pymes, ¿no? Sí, exacto. Entonces, es la empresa y es el empresario que contribuye en gran parte al empleo del país y que además puede hacer por este país algo mejor, ¿no? Claro, sí. Entonces yo tengo mucha fe que todavía se den esas posibilidades. Y entonces empiezo a dar clases porque Julián me ve que nos encontramos en esos foros y me invita a dar. En aquel tiempo la escuela todavía no tenía una sede específica, ¿sí? Nos encontramos se llamaba Centro Nafin, en el edificio donde está ahorita, creo que es Nextel o AT&T. Sí, aquí en Zona Río. Así es. Y me invita a dar eso. Yo te he visto como que le sabes al tema, ¿no? Como que te gusta, etcétera. ¿Por qué no das esta materia de administración financiera, que es la materia que más me gusta? ¿Sí? Finanzas para emprendedores, que es otra de las cosas muy importantes. ¿Sí? Y finanzas para no financieros, ¿no? Y meternos también un poco en las finanzas personales. Es que el mundo financiero es un universo. Sí. ¿Sí? No existe aquel que se sienta con la capacidad de moverse en todos los entornos financieros. Mis respetos. No conozco a uno todavía y soy estudioso del tema, ¿no? Sí. Entonces, yo sí me he especializado en la parte de las finanzas de pymes, ¿sí? Las finanzas personales y las finanzas para emprendedores, dijéramos, ¿no? Para quien va iniciando su negocio. Así es, ¿no? O sea, cómo a veces a veces estás en la necesidad, a veces tienes poco capital, lo que sea. Bueno, ¿cómo disminuyes el riesgo, no? Porque finanzas y riesgo, claro, sí, van de la mano. O sea, son entornos que se combinan todo el tiempo, ¿no? Sí. Porque el éxito financiero es hacia el futuro. Entonces haces tu planeación financiera y tanto lo ves en lo personal. O sea, cuando tú empiezas tu formación estudiantil, que empiezas desde la primaria, la secundaria, etcétera, todo el ciclo, y de repente dices, vamos a poner que eres un médico, ¿no? ¿Sí? O un odontólogo, y vas a salir de la carrera y ahora qué sigue, ¿no? Si claro, no hay una plaza, si no hay una especialidad, pues ¿qué tengo que hacer? Pues o cómo inicio mi consultorio, ¿no? Sí, ¿no? ajá. Y resulta que en ese entorno, ¿sí? No les dan una clase de finanzas. No, exacto. ¿Sí? Entonces dices, bueno, aquí en Tijuana, donde el turismo médico tiene una
una Fuerza. incidencia económica. Y luego también muchas maquiladoras que hacen equipos médicos también, ¿sí? Dices, ¿por qué no sabemos más de finanzas, no? Sí. Y entonces aquí pues la escuela ha impulsado mucho eso a través de sus diferentes programas, que esa materia no les falte, ¿no? Y yo le agradezco a la escuela que me tome en cuenta. Claro, no, para pues ser parte de eso, ¿no? Excelente, sí. Pues ya entrando en materia, ahora sí que en esto que nos platicas y que tienes mucha razón, ¿no? Que realmente no tenemos una formación financiera desde la educación básica, media superior y superior realmente pues nada más en las carreras o las licenciaturas de economía o las licenciaturas de administración de empresas o de negocios. Pero pues platícanos un poquito en México, ¿cómo has visto tú que ha evolucionado el sector de las finanzas y cuáles crees que han sido esos cambios más significativos que hemos vivido al paso pues de diferentes administraciones, ¿no? Hemos tenido ahora sí que desde el 2000 ya la diversidad o la pluralidad, ¿no? De tener administraciones del PAN, luego del PRI, ahora de Morena, entonces pues ahora sí, ¿cómo has visto tú el desarrollo financiero del país? Mira, es muy interesante. Obviamente siempre tenemos que separar, dijéramos, las instituciones financieras privadas y las instituciones financieras públicas, ¿no? Que tienen obviamente misiones diferentes. Sí. Sí, todas las privadas buscan tener utilidades. Claro, fines de lucro. Así es, y que se sorprende uno, ¿no? Pero resulta que de las 4 instituciones más poderosas financieras en nuestro país, sí, 2 son españolas, una norteamericana principalmente, y después entre una mexicana, afortunadamente, sí. ¿No? Que es Banorte. Sí. Digo, se vale. Claro, sí, no, esa es pues la idea, ¿no? Identificarlas, sí. Pero que dices, ¿por qué nada más? Ahí te das cuenta también, o sea, un sector financiero mexicano que afortunadamente se fue desarrollando después a través de SOFOMES. Okay. ¿Sí? Que han sido también quienes han contribuido en parte para participar con esos pymes, ¿no? Y que también con ese, dijéramos, pequeño inversionista, aquel que genera un salario y que luego dice, bueno, se propone hacer algo con ese dinero, cómo invertirlo, cómo ahorrarlo, etc. Y entramos al tema de la cultura financiera. Entonces, lo que sí notamos en la banca es que además, y creo que lo vivimos todos, se va digitalizando cada vez más la banca. Sí. ¿Sí? Ya ves ahora esos cajeros en los que pues ya cada vez hay menos, ¿sí? Ya depositas, ya haces transferencias, etcétera, ¿no? Y cada vez más, o sea, indiscutiblemente, pues te acercas, o sea, ya tu teléfono es tu banco. Es tu banco, ¿no? Y están surgiendo nuevos bancos, ¿sí? Con el uso de la tecnología. Todavía, inclusive hay algunas secciones de inversión, ¿sí? Donde puedes invertir con poco dinero y empezar a jugar, a adquirir esa cultura de inversión. Okay. ¿Sí? Y que pues es la tendencia ahorita, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo los grandes bancos que hasta ahorita han tenido muy buenas utilidades? Tuvieron un 2020 como todos los bancos, sí, complicado, ¿sí? Pero ven un 2021 con recuperación y con crecimiento, porque la banca y la economía van de la mano todo el tiempo, ¿no? La banca juega el papel de cómo accesar el recurso, porque su negocio de ellos es el dinero, ¿sí? a la mayor masa poblacional, para que de alguna manera lo utilicen, ¿sí? Y crezcan y puedan invertirlo, ¿sí? Y aquí entra el gran reto de la educación financiera. Sí. Es interesante cuando navegas las páginas de los bancos, y lo veo mucho con mis alumnos, ¿sí? Tanto en la licenciatura como en la maestría, que a veces conocemos del banco nada más mi estado de cuenta y mi tarjeta de débito, ¿no? Y a lo mejor la tarjeta de crédito que yo tengo. Pero dices, bueno, si hay otros productos. Entonces, yo tengo una teoría de que todos tenemos cultura financiera. Le metemos un poco de educación financiera para empezar a desarrollar nuestra inteligencia financiera. Okay. Sí, porque esto es así como diferentes inteligencias, si tú quieres, ¿no? Sí, claro. O sea, sí. Hay quien es muy creativo y tiene una inteligencia hacia la creatividad enormemente, sí, ¿no? O el arte, o el desarrollo de esas actividades. La ciencia, etcétera, sí. ¿No? Y entonces, desarrollar tu inteligencia financiera te implica primero, te implica tiempo. Y es una de las cosas que he descubierto más interesantes, ¿sí? El tiempo que le dedicamos a cómo obtener más recursos del banco, cómo
Sacarle más generar provecho. dinero con mi dinero. Ajá, sacarle más provecho, Sí, ¿no? o sea, si no me lo gasto todo en lo de la semana, lo de la quincena, etcétera, y tengo 2, 3 días, pues ¿por qué no lo invierto esos 2, 3 días, no? Y encuentro, y si mi banco no tiene ese producto, pues lo busco en otro banco, no pasa nada. Exacto. Pero no, número uno, sí, los bancos o sea, hacen su promoción digital, etcétera, ¿no? Y la mayoría de ellos tienen educación financiera. Ajá. Pero cuando les pregunto a mis alumnos quiénes han navegado, utilizado, etcétera, me encuentro que más o menos llego al 5%, a menos del 5% a veces de los alumnos en una clase de 20 hay 2 Claro. que han invertido en CETES o que han invertido algunos ya en Bitcoin, ¿no? Que es parte de que la banca además va hacia allá. O sea, va a tender hacia las criptomonedas de alguna forma, ¿sí? Y que es lo que todos tenemos que aprender. Sí, ¿sí? que es algo y que... nuestros hijos tienen que aprender porque además en la cuestión financiera siempre tienes que ver hacia el futuro. Sí. ¿Sí? Tienes que ver hacia en qué momento de tu etapa te encuentras, ¿no? Para también cómo hacer tu relación con la banca, porque eso es algo bien interesante, ¿sí? No es lo mismo que tú, cómo piensas en finanzas a los 25 años, que a los 35 años, que a los 45 años, a los 55 o a los 65 años. Sí, o ya ¿no? que te jubilaste, ¿no? Sí. Entonces, si tú vas adquiriendo esa cultura financiera desde antes de los 25, dijéramos que estuviéramos hablando en la prepa, Claro, sí, terminando la carrera, así es, cuando ¿no? empiezas tu vida económicamente activa, ¿no? Les hago una pregunta en mis clases todo el tiempo, que si ellos ya después de que empezamos a involucrarnos en el tema financiero, ¿sí? Les pregunto, o sea, ¿qué pasa si tú lo que estás ahorita adquiriendo de conocimiento financiero hubieras adquirido, no sé, a los 15 años? ¿Sí? De meterte a buscar a la banca, ¿no? De entender, o sea, qué son las otras instituciones financieras que existen. ¿Sí? Ahorita, aquel que sepa cómo trabajar con ese dinero y cómo primero administrar tu dinero, ¿no? Porque Claro. es el primer punto. Cómo lo optimizo, cómo no caigo en una cuestión en la que debo más de lo sí, que ingreso. Lo que ingreso, ¿no? Y entonces, Sí. ¿cómo le voy a hacer para salir haciendo lo mismo, ¿no? Claro, y que es una realidad que pasa mucho, ¿no? En el país, que mucha gente tiene una deuda alta en sus tarjetas de crédito, que no se administra bien con su ingreso. Mucho tiene que ver, Adrián, con la psicología del consumo. Ok, sí. ¿Sí? A nosotros nos cuesta trabajo, ¿sí? Ver hacia el futuro en términos financieros. Y es que nuestra cultura, nuestra formación, no viene desde pequeños, entonces ya tenemos hábitos de consumo. Sí. Entonces, el primer punto es cómo, primero, identificas esos hábitos para ver cómo vas modificando uno a uno, ¿no? Claro, sí. O sea, hablan de que puedes ahorrar si aprendes a cocinar, por ejemplo, ¿no? Y tú haces algo... te haces tu lonche, ¿no? Y no te compras y todo el entonces día. te ahorras una cantidad interesante. Sí. ¿Sí? El saberte mover ¿qué te voy a decir? En transporte combinado, ¿no? Sí. Oye, pues es que cooperamos 5 para gasolina y nos vas dejando en la ruta, ¿no? Claro. No lo hacemos. Sí. Es mejor andar uno solo en mi carro, Sí. que llevarme a 3 compañeros y que en lugar de que suban compartir al el servicio gasto. público, ¿sí? Un tipo Uber si tú quieres, Uh-huh. ¿sí? Pero lo hago con mis compañeros, ¿no? Sí. Entonces además contribuyo a la economía de todos y a mi economía, porque si ellos me pagan a mi parte de la gasolina, pues también me ahorro. Entonces, en mi teoría es que de tu cultura financiera entras a la educación financiera, que tiene dos elementos, ¿no? Uno, puedes venir a la Escuela de Negocios del Pacífico, Claro. tomar una maestría o la licenciatura, cursar la materia de administración financiera, Uh-huh. o alguno de los cursos que ofrecemos también, Claro. cuestiones de finanzas para no financieros, etcétera. ¿Sí? Y el otro es que tú seas lo suficientemente disciplinado y autodidacta, ¿sí? Y que la motivación por tener un mayor patrimonio, por a futuro contar con más recursos, ¿sí? Te lleve a una disciplina, ¿no? Primero. Uh-huh. Entonces tienes que tener una motivación muy intensa, muy sólida, muy fuerte, ¿no? Por eso es más fácil que vengan a la escuela de negocios. Claro, que se formen aquí. Sí. Oye, y ante esto tan interesante que estamos platicando, viendo ahorita que estamos pues en un periodo de cambio de administración, que entró el gobierno de Morena hace 3 años y vienen ahorita elecciones,
Para las empresas y para las personas que quieran ahorita decir, bueno, ante este entorno incierto que no sabemos cómo va a pasar, ¿qué recomendaciones podrías tú decir como experto en finanzas para decir, bueno, qué tuviéramos que hacer para prepararnos o si existen riesgos que hay que tener en cuenta ahorita, pues ante el escenario que no sabemos cómo va a quedar, ¿no? Después del 6 de junio. Es muy interesante el momento, ¿no? Como te decía, como comentaba hace un momento, economía y política van de la mano. Sí. Sí, porque un país se hace, una sociedad dentro de un país mejora su calidad de vida en la medida en que la política económica del país busca mayores oportunidades para su población, ¿sí? Su sociedad. Entonces, ahorita lo primero es, si nosotros vemos las estrategias de política económica que ha seguido, dijéramos, la administración pública, Uh-huh. no hablemos... Claro, sin partidos ni nada, ese sí. tipo, ¿no? Lo único bueno en un sentido es que el endeudamiento del país, sí, ha sido muy poco. ¿Okay? Eso ha permitido que no generemos una inflación simplemente por imprimir recursos, ¿no? Claro. Entonces, el Banco de México está jugando un papel muy importante. Uh-huh. Y mientras se mantenga independiente, que ahí entra uno de los elementos circunstanciales en que parece que hay cambios en el gobernador del Banco de México también durante este año. Okay. Entonces esa política económica se puede ver afectada, ¿no? Ya. Uh-huh. El entorno político, como se plantea y como se ven las cosas, es muy probablemente que se continúe con esa tendencia. Quizás haya algunos elementos que broten ahí con visiones un poco diferentes, pero es muy probable que la estructura política del país se mantenga como está. Uh-huh. Entonces, yo me enfoco mucho en nuestra ciudad, porque además Tijuana es otra cosa, ¿no? Claro, o sea, sí. no podemos establecer que... Y estamos muy lejos la de la Ciudad de del México. país Sí. es lo que va a suceder en Tijuana, ¿no? Sí. Entonces, vamos a enfocarnos un poquito hacia la parte más local, Sí. porque además igual no es la misma economía que se da en Tijuana, no es igual a la que se da en Mexicali, a la que se da Claro, en por Ensenada. la frontera, ¿no? Así es. Uh-huh. Sí, y además, fíjate, las culturas financieras de cada ciudad es diferente. Sí. No son iguales. Claro. Sí. Aquí en Tijuana, yo insisto mucho con la cuestión del turismo médico. Una de mis experiencias fue trabajar en la Secretaría de Turismo, era una subsecretaría, dirección, etcétera, de atracción de inversiones. Okay. Y me tocó los inicios de cómo plantear una estrategia para el turismo médico. Okay. ¿Sí? Entonces, nosotros usamos dijéramos como un modelo que es el Houston Medical Center, Okay. donde están las universidades, los hospitales, o sea, los servicios, etcétera, donde además médicos mexicanos sí operan. Sí, ¿no? claro, y mucha Entonces, gente de Monterrey, de Guadalajara, de Ciudad de México vuelan a atenderse, sí, a atenderse Houston, sí. Entonces, ¿qué estamos viendo en Tijuana? Pues el crecimiento de esas actividades, ¿sí? Y que entonces en términos económicos, ellos representan una derrama económica que va en diferentes ramas, Uh-huh. ¿sí? Y que alimenta la economía de la ciudad. Claro, sí, porque Sí. son servicios, son hotelería, turismo, restaurantes, pues todo lo que tienen que tener el tiempo de recuperación que está en la ciudad. Así es. Uh-huh. Que ahorita, pues todavía tenemos este fenómeno, ¿no? Que es la pandemia. Ajá. Que de que estuvimos cerrados, pues ahí vamos sorteándola un poco, esperemos que las vacunas nos den un equilibrio. Claro. Ya tenemos más de un año cerrados con la nosotros de frontera. cruzar allá, Ajá. que es interesante, porque fíjate que si tú tienes un negocio allá, en el otro lado sí puedes cruzar. Sí, como o en sea, actividades esenciales. como si fueran actividades de negocio. O sea, nuestro vecino, que tiene un dicho muy popular, dice time is money. Sí. Para nosotros, yo lo utilizo un poquito así como nosotros somos uno más como time is fun, ¿no? Sí. O sea, planeamos siempre un evento social, de diversión, más que un plan financiero personal. Sí, claro, le dedicamos más tiempo así. O sea, que los 15 para una años, que fiesta. la boda, que no sé, hasta la carne asada. Del compadre, le metemos ¿no? El números y de cumpleaños, cómo sí. nos toca y qué hacemos. O sea, hacemos planeación financiera. O sea, yo uso muchos ejemplos de ese tipo porque Sí, es verdad. las finanzas las tienes que aterrizar a un elemento práctico. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, y luego obviamente, pues primero es tiempo.
Sí. Porque ese es el punto más importante. Sustituye algo que haces, yo le llamo por el desarrollo de tu intelecto financiero, ¿no? Así como nos dicen, 30 minutos para la salud. Tú camina 30 minutos y vas a ver cómo te mantienes saludable. Pues dedícale 30 minutos a tus finanzas. Si puedes cada tercer día, si puedes diario, si puedes cada semana, ¿sí? Pero dedícale a tus finanzas. El dedicarle a las finanzas no nada más es registrar, porque así como en la parte personal, tú registras cuánto te ingresa y cuánto gastas, que ahora igual regresamos a nuestra herramienta, ¿no? Sí. Aquí lo puedes hacer todo y lo puedes hacer si quieres hasta en tu banco. Sí, ahí vas marcando tus gastos. Usas tu teléfono, entonces puedes hacer administración financiera donde quieras y a la hora que quieras. Pero viene esa parte, tienes que ser disciplinado en hacerlo. ¿Me explico? Para hacerlo todos los días. Y luego tienes además, vuelvo otra vez, o vienes a la Escuela de Negocios del Pacífico, o lees, o ves videos. Pero si no te educas financieramente, no vas a desarrollar tu inteligencia financiera. Y para mí el desarrollo de la inteligencia financiera es llegar a una mentalidad financiera donde entonces ya además generas una cantidad interesante de recursos a través de inversiones, ¿sí? Que pueden ser ya sea en diferentes instrumentos, como pueda ser en términos de negocios, ¿no? Entonces, ante este entorno, tú tienes que protegerte, de alguna manera. Claro. Sí, porque ¿qué va a pasar un día después de las elecciones? Ves los programas y hablan de que qué pasa si se le cuestiona mucho que haya ganado la oposición ciertos lugares, que puede haber cuestiones. Ahorita te das cuenta también, en Colombia. Claro, lo que está pasando ahorita. Lo que está pasando en Colombia. Una parte de tu educación financiera es leer. O sea, prepararte. Yo les pongo a mis alumnos siempre como tarea que tienen que presentarnos 3 noticias. Okay. Una local, o sea, porque al final todo lo que sucede en tu entorno va a repercutir en tu bolsillo. Sí. Entonces, pero no sabes, o sea, no te das cuenta de eso. O cómo, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo repercute? Si sube la gasolina, ¿qué puedes hacer porque subió? O sea, si el Congreso lo aceptó, si el presidente lo propuso. No, pues no puedes hacer nada. Entonces, si ahorita queremos invertir en Pemex, ¿sí? Como una visión de gobierno, pues dices, pero ¿cómo en Pemex cuando la acción de Tesla, que es el que hace autos eléctricos ahorita, está subiendo, ¿sí? ¿Por qué invierto en Pemex? Sí, exacto. O sea, dices, escucha al mercado, escucha qué sucede a tu alrededor, o sea, no consideres que tú tienes la razón. Aquí en la cuestión financiera es encontrar las diferentes oportunidades que te pueden hacer. En primer lugar, tienes que buscar que tu dinero no pierda valor. Entonces, ese es el primer punto. Porque se da la inflación y tu dinero pierde valor porque de un año a otro año eso es lo que ganas. Entonces buscas cómo mejorar tu ingreso, etcétera, ¿no? Entonces, yo soy un curioso de las actividades financieras y de las actividades productivas. Entonces tengo amigos que, los puedo decir así, hacen el lavado de carros a domicilio, ¿no? Okay, y ganan más que un egresado. Sí, claro, pues sí. Sí, entonces, pero lo ves y dices, no, el tipo sabe qué líquidos usar para que el carro quede brilloso, qué líquidos usar, o sea, es profesional. Sí. Y de repente le ves cobrar $150. Sí, los cobra, en un día. Y dices, ¿cuántos profesionistas que egresan de nuestras universidades? Y aquí entra un poco a decir, esa cultura financiera que no nos desarrollan. Claro, que nos enseña. Así es. Entonces, viene la incertidumbre, porque eso es lo que genera el momento político. ¿Sí? ¿Qué va a pasar después? La verdad, nada más juegas con los escenarios, ¿no? Exacto, sí. Lo único es que no hay un escenario verdaderamente positivo. Sí, o predecible. ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues igual con la precaución. O sea, primero tienes que ver cómo anda tu situación financiera, tanto de empresarial. En el término empresarial, tú tienes que ver cómo anda, tu penetración de mercado, si ese mercado va a seguir independientemente de la pandemia, cómo se va a recuperar, etcétera, para que planees obviamente tu flujo de caja, tu capital de trabajo, ¿sí? Y entonces veas qué vas a hacer con esa liquidez, ¿no? Claro. Y tienes que administrarla de la mejor manera posible. Entonces vuelves a la parte financiera. Si te quedan 10,000 o 20,000 pesos de ese flujo de caja, ¿qué haces con él esos 3 días? Porque un banco lo invierte,
O sea, Sí, él no sí, lo sí. tiene dormido para nada. No. Absolutamente. Entonces tú lo dejas ahí en el banco el fin de semana en lugar de que lo tengas a lo mejor en una inversión que la encuentras y te puede dar, no sé, 50 centavos. Pues no Sí. los tenías, pues ya es ganancia. Pero además aprendes, Sí. ¿sí?, a moverte en ese entorno, Ujú. a los productos financieros que se dan. En la medida en que tú encuentras una mayor posibilidad en la gama de productos financieros que hay, primero te cuidas de la inflación porque esa es inevitable, Claro. ¿sí? Que va muy bien. Y te decía, el Banco de México, ¿no? Sí. Va haciendo bien su chamba, pero ahí está el riesgo. No sabemos quién pueda quedar de gobernador del Banco de México y qué pase. Y la política económica pueda cambiar. Así es, ¿no? Exacto, Pueda sí. cambiar al respecto. Oye, y ante esto tan interesante que nos dices, ponémonos en el escenario pues de nuestros estudiantes también, ¿no? Que a lo mejor andan en un rango entre 30, 40 años o de 40, 50 años. ¿Qué recomendaciones pudieras decir de, ok, dónde ahorita les convendría a ellos invertir o considerar para sus finanzas personales qué deberían de hacer si es que tienen ese excedente de recursos que pudieran, pues que es mejor a lo mejor que no tenerlo en el banco o simplemente guardado, como se dice, en el colchón? Mira, primero tienes que saber dónde estás financieramente, ¿no? Ujú. Para ver cuánto te queda, en términos, o sea, Ajá. y si, vamos a suponer que ahorita ya tienes 50,000 pesos, Sí. ¿sí? Esos 50,000 pesos, si te vas a la parte más simple, los haces dólares, Ajá. que es triste decirlo, pero pues sí, lo vas a hacer dólares, ¿por qué? Pues ahí te va a proteger. Claro, ¿sí?, de una alguna devaluación manera, o ¿no? cosas así. Sobre todo una devaluación que pudiera ser en función de un cambio de política económica y que le sigan queriendo meter más lana a Pemex, Ujú. etcétera, ¿no? Sí. Entonces, el otro es que también busques, voy a hablar ahorita de lo que la protección tradicional, que es el oro y la plata. Sí. Entonces, si a través de tu banco tú puedes comprar centenarios o puedes comprar onzas de plata, etcétera, ¿sí?, cómpralas y te vas a proteger. Y después, o sea, pasa el escenario, o si ya las tienes, pues las usas como parte de tu portafolio de inversión, ¿no? Ujú. Ok. ¿Sí? Y el otro es, ¿sí?, si tienes acceso a un crédito de Infonavit, Ok. ok, invierte, saca ese crédito, Ujú. ¿sí?, y busca una Propiedad. propiedad, Ujú. de alguna manera, que después la puedas tú, dijéramos, pagar rápidamente y empiezas a invertir en bienes raíces, Ok. Ujú. ¿sí? Pagas, o sea, la empiezas A rentar. rentar, Ujú. etcétera, ¿sí?, y la vendes. Ujú. Hay un método que te dice que es posible generar un patrimonio en bienes raíces cada 10 años. Ok. Entonces, si estás en los 30, pues te metes en ese crédito, porque además el otro es que a lo mejor puedes ampliar una habitación de tu casa y la puedes rentar también, ¿eh? Claro, también. Sí, Sí. si estás cerca de una maquila, sabes que alguien o sea, para un soltero, un estudio. Ujú. Nosotros hemos hecho asesoría financiera para quienes han transformado de alguna manera casas antiguas, Ajá. ¿sí?, en 4 departamentos, ¿no? Sí, claro. Porque tienen 4 recámaras, les ponen un baño, etcétera, y es para los ejecutivos que nada más están unos meses aquí, un tiempo aquí. Sí, que vienen de la Sí. maquila o de otros sectores. Y ahí hay oportunidades. Claro, de y es un negocio. ingreso que no tenías. Así es. Ujú. Ese es el punto más importante, Adrián. Ujú. Pensar en ese ingreso que no tenías, Exacto. Ujú. ¿sí? Donde independientemente del entorno que esté complicado, tú sigas adelante, ¿no? Ujú. Entonces, vuelvo al punto, tienes que fortalecer tu cultura financiera, le tienes que dedicar tiempo, le tienes que dedicar consistencia, porque el que se va a ver beneficiado primero eres tú. El escritor más famoso en términos de finanzas personales es, ya sabes, Robert Kiyosaki, ¿no? En ese de Ajá. Padre Rico, Padre Pobre. Sí. ¿Ok? Entonces, cuando te dice, o sea, ¿cómo manejar el cuadrante del dinero? Yo lo transformo un poco cuando mis amigos, que son así muy cercanos, que me dicen, oye, ¿cómo estás? Y tú siempre, pues, más o menos. Dije, a ver, no entiendo, o sea, ¿qué significa? Físicamente, financieramente, emocionalmente, laboralmente, ¿qué onda, no? Mi cuadrante es el cuadrante de la salud, le llamo yo, ¿no? Sí. Porque la salud financiera depende en gran parte de tu salud física Claro. y de tu salud emocional. O sea, si tú no te sientes bien físicamente, el único personaje que admiro en ese sentido es Stephen Hawking, Ujú. que no sé si lo has leído. Sí. Sí, es un libro interesantísimo, rarísimo, ¿no? O sea, porque te metes en otro medio, ¿no? Sí, Hablar sí, de sí. los agujeros negros, etcétera, en otro contexto.
pero él sabía que se iba a morir. Sí, claro. ¿Sí? Y aún así se muere millonario. Uh-huh, sí. Con un libro que rechazan, con un libro que hasta que uno dice, bueno, a ver, te voy a imprimir, y de repente en los aeropuertos se empieza a vender enormemente el libro, ¿no? Sí. Entonces, eso que tú dices, ¿cómo generar más ingreso? Uh-huh. Yo creo que todos tenemos una alternativa. Y la alternativa siempre es el hobby, ¿no? Sí, exacto. O sea, mis alumnos presentan al final del término del curso. Clase del curso un proyecto. Sí, y tengo ahí de todo, ¿no? O sea, quien quiere poner una taquería, quien quiere poner una cafetería, ¿no? Sí. Y son enfermeras, o sea, sí. pero les encanta, o sea, son casi baristis, ¿no? Ajá, en ese sí. tema, ¿no? Entonces, algunos dicen, no, es que en tal lugar ya lo tengo hasta visualizado, etcétera. Pues no lo sueltes, ¿no? Claro. Y ahora, ¿cómo adquieres esos recursos? Bueno, pues si estás bancarizado tú, a lo mejor el banco te puede prestar porque ya te conoce, Uh-huh. que es una de las cosas de la cultura financiera. Sí, que tengas un historial, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué tanto somos parte de ese buró de crédito? ¿Qué tanto entendemos esa parte? ¿Qué tanto entendemos cómo administrar las tarjetas de crédito? Claro. ¿Me explico? Sí. Entonces, vuelves a ese tiempo uh-huh. en el que lo que es como ir al gimnasio, pues. Sí, claro, pues sí, tienes que empezar a entrenar. Sí. Y además, sobre todo, haces una acción de precaución muy importante porque siempre hay cuestiones inesperadas. Sí. En la actividad en la que estés. Claro, el riesgo va a existir, ¿no? En la vida todo el tiempo. Sí. Entonces, si tú conoces cuál es tu nivel de riesgo uh-huh. y cómo manejar tu dinero, sin dejar de hacer lo que tú estés haciendo. Hay una teoría que te dice que puede ser el 10% de tu tiempo lo puedes dedicar a emprender, ¿sí? Algo que te gusta y a lo mejor se va transformando y al rato sustituye lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, sí. El punto en gran sentido con las finanzas es encontrar aquella actividad o aquel medio, elemento de inversión que va contigo. Claro, sí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Actinver, haciendo aquí sí, no te preocupes, el gol. ¿no? Tiene ellos le llaman, o sea, es como una especie de juego de entrenamiento donde tú te inscribes, ¿sí? Y pagas 1,500 pesos y te dan 1,000,000 de pesos para que tú inviertas. Okay. Pero te dan todo el proceso. Te entrenan, te preparan. ¿Sí? Y resulta que muchas veces los ganadores del premio, que es otro 500,000 de pesos real, pero que tienes que invertir a través de Actinver y creo que 3 o 4 meses después tú lo puedes hacer efectivo. Ok. ¿Sí? Son personas que no tienen casi formación financiera, número uno, ¿sí? Sino que tienen un buen gut feeling, ¿no? Como decimos aquí en la frontera, exacto, o sea, intuición. Sí. ¿Sí? Y luego no son profesionistas tampoco así de que están metidos en las finanzas o en ese tipo, ¿no? Entonces te dices, bueno, ¿es posible? Claro que es posible. Claro, pues. Pero vuelves al primer elemento, tiempo, y el segundo elemento, disciplina. Disciplina, sí. Si esas dos cosas no se las dedicamos, sí, seguiremos en el mismo entorno, ¿no? Exacto, sí. Entonces, pues Héctor, encantadísimos con la plática, la verdad, muy contento con todo lo que hoy nos planteas y nos explicas. Y pues por último, si nos gustaría pues invitar a nuestro público del podcast que les platiques un poco de la experiencia de las clases aquí en la Escuela de Negocios del Pacífico y esperamos que bueno, que les interese venir a estudiar con nosotros y que les platiques un poquito, bueno, cómo es una clase de administración financiera. Muy bien, Adrián. Número uno, la escuela está diseñada, sí, sobre todo para aquel adulto que ahorita ya está en una actividad productiva, una cuestión laboral, y que encuentra, que busca y que quiere seguir adelante, ¿no? Uh-huh. Entonces, el programa que tenemos de licenciados en Administración de Organizaciones, ¿sí? Te da un título administrativo, y la administración la vas a poder utilizar en lo que quieras. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los programas. Y luego las diferentes maestrías que tiene. O sea, a mí me ha tocado participar principalmente en lo que es la maestría en Administración de Organizaciones de Servicios de Salud, uh-huh. ¿Sí? Donde mis alumnos, médicos, enfermeras, dentistas, ¿sí? Cuando llegan a la clase, pues llegan siempre un poquito así como que, ¿qué es lo que vamos a aprender aquí, no? O sea, está bien, a lo mejor no he pensado en administrar un hospital, pero sí una clínica, o a lo mejor mi consultorio, etc. Entonces digo, aquí vamos a aprender la manera práctica de ver la administración financiera.
Si tú no eres un buen administrador financiero en lo personal, difícilmente vas a ser un administrador financiero en lo profesional. Claro. O sea, si tú no sabes cómo optimizar los recursos individualmente, va a ser difícil que los administres en una clínica. Claro, cuando tú administras una clínica del sector público, pues los recursos te llegan del sector público, Sí, es de un un poco distinto, ¿no? Uh-huh. Pero cuando administras tu clínica, que tienes sueldos, que La tienes renta. impuestos, que tienes la renta, que tienes que saber esa parte. No nada más tu contador te va a decir cuánto puede ser, pero tienes que saber, oye, ¿por qué es tanto? Uh-huh. ¿Sí? Entonces hacemos ejercicios en la temática de la escuela, en todas las clases, hay una actividad práctica. Uh-huh. Y eso es una de las cosas que para mí en lo personal me agrada, me identifico y de mucha singularidad, mucha particularidad de la escuela, ¿sí? En todas sus materias hay elementos prácticos que te llevan no nomás de la parte teórica, que es una de las cuestiones que a veces pasa en la educación masiva, a lo que te hace la escuela en un momento determinado, ¿no? Claro, sí. Y yo creo que eso le ha permitido a la escuela, pues ya 22 años, es un número muy sencillo y fácil de mencionar, pero si ya le pones en meses 22 años, sí, representan 240 o casi 300 meses. Claro, sí. Y cuando ya los ves así, dices, regrésate tú 300 meses y lo pones en días, ¿cuánto tiempo, no? El esfuerzo, lo que se ha dedicado. Y que la calidad, pues tenemos a los egresados que afortunadamente hasta ahorita pues todos se han sentido satisfechos, ¿no? Exacto, así es. Pues encantadísimos, Héctor, muchísimas gracias por esta entrevista. Y bueno, todos nuestros amigos los invitamos a que sigan estando en comunicación y en contacto en este podcast y esperamos vernos en la próxima edición. Muchas gracias.